Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Les saluda su hermano Jorge Altieri, fundador y director de este ministerio online de Radio Faro de Gracia. Y aquí estamos nuevamente para traer un contenido acerca de un tema muy importante que entendemos que va a ser de gran beneficio para todos los pastores, plantadores, líderes y miembros de iglesias locales. Y en esta oportunidad vamos a estar teniendo un conversatorio acerca de eclesiología y hemos invitado al hermano Jorge Rodríguez, quien tiene un ministerio que se llama Legado Confesional Bautista, y él pues ha accedido a tener este conversatorio acerca de la eclesiología, ya que este tema no solamente es una de mis grandes pasiones, sino que también es una gran necesidad que hay, que hemos visto en Latinoamérica y en todo lugar donde hayan iglesias hispanas. El tema de la eclesiología, lamentablemente, muchas veces es relegado a una categoría casi de no mucha importancia y solamente se trae a colación cuando hay algún problema que resolver, pero no necesariamente hay los elementos y los fundamentos bíblicos necesarios para poder resolverlo. Así que hemos invitado a nuestro hermano Jorge, quien forma parte de este ministerio de Legado Confesional Bautista. Ellos se enfocan mucho en lo que tiene que ver con la eclesiología en el contexto de la iglesia local. Así que, Jorge, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y háblanos un poquito acerca de ti, dónde te encuentras y háblanos un poquito acerca del Legado Confesional Bautista. Jorge, gracias, mi hermano, por invitarme. Tengo que decir, hablar del tema favorito tuyo y mío sobre toda la tierra, que es la eclesiología. Es un gozo realmente muy, muy grande para mí poder estar aquí y charlar un poco sobre el tema. Bueno, tengo el privilegio de ser pastor aquí en Ecuador. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Tengo el gozo de trabajar con el pastor Taylor Walls. Los dos somos los pastores de la iglesia. Tenemos 3 diáconos, algunos miembros. Estamos felices de todo lo que el Señor está haciendo. También a través del ministerio de la iglesia pudimos y hemos estado involucrados en la formación de hombres en nuestra iglesia local, en una escuela pastoral que tenemos, donde hermanos vienen de diferentes lugares y viven con nosotros por 2 años, 3 años. Y entonces Taylor y yo nos encargamos de formarles y luego, con el reconocimiento de la iglesia, los enviamos a plantar iglesias a diferentes lugares de nuestro país y ahora también de otros lugares de Latinoamérica, países cercanos. Estamos plantando una iglesia en la frontera ya en Colombia, pero es cerca de la frontera del Ecuador. Justo acabo de regresar este fin de semana de allí. Y si el Señor lo permite, en junio anhelamos enviar a uno de nuestros estudiantes graduados ya para poder plantar una iglesia en Bolivia. Así que estamos trabajando con algunas cosas y anhelando que el Señor en su gracia nos permita seguir ayudando a la iglesia a seguir edificándose de una manera sólida. Pero, como lo decías, al estar involucrado en el ministerio de enseñanza, descubrimos, pero nos dimos cuenta del gran problema que había con el tema de la literatura. Queríamos formar hombres en una formación teológica seria, bautista, confesional, reformada, pero el problema era que los profesores que teníamos trabajando con seminarios en algunos países de Latinoamérica era, mira, lee este libro, pero esta parte no la leas, de eclesiología, este libro no, este capítulo no. Entonces llegó un momento en decir, bueno, hay que hacer algo al respecto. Así que así fue como surgió, con ayuda del doctor Sam Waldron y el doctor Jeffrey Johnson, que son 2 hermanos y amigos muy queridos. El doctor Waldron ha sido como un mentor para mí. Tengo el privilegio de trabajar con él en el seminario también en los Estados Unidos. Y entonces empezamos este editorial llamado Legado Bautista Confesional, que tiene el propósito de traer el legado de los bautistas particulares del siglo XVI, XVII y poderlo poner sobre la mesa de manera que podamos hablar de cosas que son realmente esenciales en nuestra fe. Y por eso el énfasis de la eclesiología, porque en muchas cosas los bautistas particulares estaban completamente alineados con nuestros hermanos congregacionalistas o presbiterianos, pero la parte eclesiológica fue una parte importante. Y aunque, si bien tomamos muchísimo del congregacionalismo y nos denominamos congregacionalistas en ese sentido, la doctrina de la iglesia para los bautistas particulares siempre fue un asunto bien importante. El orden, hablar de la importancia de no solamente construir la casa de Dios con el material correcto, sino la forma correcta, es un asunto que
predomina en muchos de sus escritos, así que hemos podido traducir muchos de estos libros, publicarlos en español. Llevamos desde el 2019 a finales y ahora tenemos algunos años ya, así que hemos traducido y publicado alrededor de 70, 80 libros diferentes. Tenemos, gracias a Dios, una apertura en muchísimos lugares de Latinoamérica y estamos tratando de acompañar, motivar a muchas iglesias y pastores a seguir avanzando. Entonces, eso, Jorge, inevitablemente, si uno está formando teológicamente, dando libros, el siguiente paso inevitable es ayudar a reformar iglesias o ayudar en procesos. Y entonces en los últimos 3 años más o menos he estado involucrado viajando muchísimo por Latinoamérica, ayudando pastores, estableciendo membresías, acompañando hermanos e iglesias en procesos de ordenación, todo con el propósito de que cada vez haya más claridad sobre el tema eclesiológico desde esta perspectiva que creemos que es la perspectiva bíblica. Así que eso es un poquito de lo que estamos haciendo y en lo que estamos involucrados actualmente, mi hermano. Gracias, Jorge, por la descripción y por el trabajo que están haciendo. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno al tema. Cuando hablamos de eclesiología, lo primero que creo que hay que definir para el beneficio de aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados con el tema es, ¿qué es la eclesiología? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la eclesiología? Sí, bueno, eclesiología es el término técnico para hablar de la doctrina de la iglesia. Y cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, normalmente hablamos de la parte visible, ¿verdad? De estructuras, de formas, de gobierno. Sin embargo, todo eso, y es algo de lo que me he convencido a lo largo de estos años estudiando el tema, todo eso es simplemente el resultado de cosas más profundas que son de fondo, que aunque no se vean, abarca algo que es mucho más grande, como por ejemplo el tema de hablar de la membresía en una iglesia. Siempre hablamos de la importancia que eso tiene, pero hablar de la membresía en una iglesia, aunque es un asunto práctico, se conecta directamente con un asunto invisible, real, teológico, como es quienes conforman el pueblo del nuevo pacto y cómo ese pueblo debe identificarse o ser reconocido. Y entonces de ahí surge o se conectan asuntos como ese, como la membresía, como el bautismo, como la forma del bautismo. Entonces, en pocas palabras, eclesiología es la doctrina de la iglesia y esa doctrina de la iglesia incluye tanto los aspectos de la iglesia universal, los aspectos de esta iglesia que es una iglesia que ha estado conformada por todos aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que han sido salvados a través de los siglos, que han sido parte de este pueblo, que hoy parte de ello está en gloria, otra parte está en la tierra y otra parte quizás por nacer. Y entonces esa iglesia no ha sido reunida y no se puede reunir de una manera visible, tangible, absolutamente en la tierra, pero creemos que la iglesia del nuevo pacto debe ser el reflejo fiel, visible, aunque imperfecto, de esa iglesia invisible. Así que por eso es tan importante este tema. Estamos hablando del pueblo de Dios en la tierra y cuáles son las implicaciones prácticas de cómo ese pueblo de Dios debe conducirse o caminar en medio de todo lo que hace. Excelente. Y cuando abordamos este tema de la eclesiología, obviamente está el aspecto teológico que acabas de explicar, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, quiénes componen la iglesia? Mm, Luego podríamos hablar de cuál es el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia, pero yo creo que muchas de nuestras iglesias, eh, aunque no estén muy claras en algunos de los otros aspectos que vamos a mencionar en este conversatorio, la mayoría de las iglesias, por lo general, independientemente de la denominación a la que pertenecen, tienen una idea teológica sí, acerca de qué es la iglesia, cuál es la naturaleza y cuál es la misión de la iglesia. Pero creo que el problema que tú y yo hemos visto y que hemos vivido en el pasado y que vemos en el presente es cómo esa iglesia ya a nivel local luce, mm, cómo se ve, cómo funciona, cómo se administra, cómo se gobierna, mm, de acuerdo, ¿verdad?, a unos preceptos que deberían salir de las escrituras, pero muchas veces no salen de ahí. Y mm, hay algo muy importante en mi experiencia con este tema de la eclesiología, cuando tengo la oportunidad de platicar con pastores y plantadores y tengo conversaciones con ellos acerca de este tema, y es que
hay dos documentos que juegan un rol importante en lo que es la eclesiología local de una iglesia. Y me gustaría preguntarte cuán importante o cuál sería el rol que tiene una declaración de fe, en primer lugar, y luego cuál es el rol que tiene una constitución y estatutos en el contexto de la iglesia local y cómo esos dos documentos ayudan en el fortalecimiento y claridad de cómo debe verse la eclesiología en el contexto de la iglesia local. Sí, es excelente eso y has resumido algo que realmente me imagino, así como a mí, te costó un montón entenderlo, mirarlo y aplicarlo. A veces suena tan sencillo después de que Ujú. uno lo entiende, pero realmente hay tanta complejidad y tan poco se sabe sobre esto. Jorge, siempre que defino la doctrina de la iglesia, la digo de esta manera, usando la segunda confesión bautista de fe de Londres, conocida como 1689, la resumo diciendo, una iglesia es un grupo de creyentes que se reconocen entre sí, que acuerdan caminar voluntariamente bajo una misma fe y práctica, y que se comprometen mutuamente y delante del Señor a ser fieles a lo que el Señor les ha mandado. De este principio siempre surge algo que para mí ha sido la clave para poder ayudar a iglesias que están tratando de reformarse o tratando de caminar en una eclesiología más sana. Y yo les digo, mira, una iglesia tiene que estar conformada por miembros, pero los miembros tienen tres cualidades principales, y uso tres palabras: creyentes, voluntarios y comprometidos. Creyentes porque son hombres y mujeres que no solamente dicen ser creyentes, lo tienen que profesar, pero su conducta no tropieza lo que ellos dicen ser. Así que esto es una realidad que no solo es personal, sino que se vuelve colectiva en el momento en que hay un reconocimiento mutuo. Pero en segundo lugar, y aquí viene la pregunta que hiciste, está la parte de voluntaria. ¿Por qué voluntarios? Siempre planteo esto y ahora estoy recordando esto con los que están en el proceso de membresía en nuestra iglesia en este año. Eh, ¿Por qué es importante la parte voluntaria? Bueno, la verdadera raíz y el cimiento sólido de la unidad de una iglesia no es ni siquiera el amor que tenemos el uno por el otro, o los programas que tenemos, o el tipo de actividades que hacemos, sino la fe que profesamos. La fe es verdaderamente el cimiento de nuestra casa, de nuestra iglesia, y para que alguien quiera sumarse a una iglesia, y para que alguien quiera ser parte de una iglesia, y para que yo pueda invitarlo a ser parte, lo primero que tengo que decirles, mira, esto es lo que somos, esto es lo que creemos, esto es lo que practicamos, y si tú quieres ser parte, tiene que ser un asunto voluntario. Yo les digo a los hermanos, mira, ser miembro de una iglesia local es algo obligatorio, pero de qué iglesia vas a ser miembro, eso es voluntario, porque tiene que ver con la doctrina que tienes, conforme a la palabra, la práctica que tienes, conforme a la palabra, y para que eso pueda ser una realidad, primero, una iglesia tiene que tener claramente definida cuál es su fe. Eso es una declaración de fe. Nosotros siempre motivamos, ¿verdad? El hecho de la segunda confesión de Londres. Sé que algunos tienen sus reparos con eso, es muy amplia, es muy larga, es muy grande, pero el punto es un estándar que sirve para decir esto es lo que somos. Si alguien quiere ser parte, es bienvenido bajo estos estándares. Y aunque no tienes que estar de acuerdo en todo, por supuesto, no en las cosas fundamentales y centrales de la fe, pero sí en algunos otros detalles que puedes decir, mira, Jorge, no estoy de acuerdo con este tema, pero me someto y entiendo que eso es lo que la iglesia enseña y yo quiero ser parte de esta iglesia. Y siempre le digo a los hermanos, la pregunta en esos casos no es para mí, es para ti. Estás tranquilo, vamos a decir que alguien es dispensacionalista y quiere ser parte de nuestra iglesia aquí en Ecuador. Le digo, mira, ¿estás consciente de que nosotros creemos en la teología del pacto? ¿Estás consciente de que nosotros no vamos a hablar del arrebatamiento? ¿Estás consciente de que a veces, no con mala intención, pero voy a tener que hablar claro en contra de eso? ¿Estás consciente de que voy a enseñar eso en el púlpito y aún así quieres ser parte de nuestra iglesia? ¿Estás seguro que eso no va a traer golpes a tu conciencia? Porque no quiero hacerte daño, quiero bendecirte. Sí, pastor, no hay problema, quiero ser parte. Entonces eres más que bienvenido. Tu compromiso es no hagas nada ni digas nada que pueda ser contrario a la fe que hemos acordado y que es el fundamento de nuestra iglesia. Entonces, la confesión de fe o la declaración de fe de una iglesia es un asunto vital
como para decir, ese es el piso sobre el que se levanta todo el edificio. A veces bromeando, ¿verdad? Es como esos restaurantes, hay algunas iglesias que son como esos restaurantes que te dicen, venga, venga, coma. Estuve el año pasado con mi esposa en Italia y entonces estábamos en un restaurante allí en Venecia y venga, coma, sí, pero muéstrame los precios. No, 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 no se preocupe, que esto es. Y después de que te dan la comida y te dan el mejor plato, te dicen, bueno, esto cuesta tanto. Y tú dices, espérate, yo no estaba preparado para eso. Y eso es lo que muchas veces pasa en muchas iglesias. Me encanta la música, me encanta el trato, me encanta cómo el pastor es con las personas, me encanta el ministerio de jóvenes, quiero ser parte y de pronto cuando ya eres parte dices, yo no sabía que aquí se creía eso. Yo no sabía que aquí se elegían los pastores así. Yo no sabía. Y eso trae muchísimos problemas. Tenemos que ser transparentes, queremos enseñar. La gente no tiene por qué estar absolutamente de acuerdo al principio. Yo quiero que me des la oportunidad de enseñarte, pero quiero ser transparente. Esto es lo que somos. Y si tú vas a ser parte de esta iglesia, esta es la declaración que nos hace parte de esta iglesia, de la cual tienes libertad en las cosas que ves en la escritura, pero tienes que saber que tienes que someterte a nuestra fe, porque eso es lo que nos hace ser una iglesia. Y el otro documento que mencionas es tan importante porque es cómo aplicamos esa doctrina que decimos tener. Entonces, con el tiempo, Jorge, he aprendido a amar tanto la política eclesiástica. Mira, yo recuerdo, yo crecí en una iglesia bautista independiente, donde teníamos constitución y todo según el Estado. Detestaba las reuniones de miembros donde se hablaba, bueno, aquí dice el punto tanto, que no sé cuántito, y que hay que mirar. Y claro, yo sé, no estaba bien enfocada la idea de que se trataba más de estar acorde con el gobierno más que realmente con la palabra, pero Ujú. me acuerdo tanto de testar el documento, pero luego, cuando uno comienza a crecer, te das cuenta de que una política eclesiástica o una constitución puede ser una base tan importante, no solamente que nos constituye o pone el piso de lo que somos, sino que me gusta decirle, es como una especie de checklist donde los aviones normalmente no se caen y espero que cada vez que me suben uno, siempre digo eso, este es el transporte más seguro, pero la razón es porque los pilotos hacen un chequeo, a ver, ¿cómo está esto? Bien, aceite, bien, llantas, bien, el tren de aterrizaje, bien, ¿y cómo está acá? Y entonces van haciendo una revisión constante que hace que ese avión pueda tener muchos vuelos, pero aunque llegue el vuelo, no puede salir inmediatamente a hacer otro, hay que chequear otra vez. Y ese chequeo hace que uno se mantenga en una disciplina sana. Es como cuando llevas tu carro todo el tiempo a hacerle cambio de aceite, ¿verdad? O lo haces de una manera mecánica, constante, tu carro dura mucho más. Bueno, una iglesia necesita ese tipo de aspectos también. Por ejemplo, y sé que quizá me estoy pasando a otros temas, pero solo déjame mencionarlo, como por ejemplo, ¿por qué hay iglesias que pueden pasar años sin tener un pastor? Bueno, quizás porque no hay nada que los lleve como iglesia a no solamente buscar en medio de la necesidad, sino que es parte del checklist. Pablo dice, reconozcan a aquellos que sirven y os ministren el Señor y llévenlos con honor, reconózcanlos. Entonces, es algo que deberíamos estar preguntando constantemente y en nuestra política, en nuestra iglesia, todos los años, una vez al año, la primera reunión del año formal, hacemos lo que se llama la consulta nominativa. Los pastores preguntamos a los miembros, hermano, ¿ves a alguien en nuestra iglesia que Dios haya capacitado con los dones para ser un pastor o un diácono? Sí, el nombre, ¿verdad? Pastor o diácono. Y luego la segunda pregunta que siempre digo es la más importante, dime por qué, ¿no? Dime las razones por las que crees eso. Entonces, al estarle preguntando a la iglesia, número uno, la iglesia está en una continua búsqueda, está en algo que sabe que le van a volver a preguntar. Y número dos, nos permite mirar y reconocer a esos hombres cuando aparecen en medio de nosotros. Entonces, ese tipo de cosas deben estar ciertamente establecidas en una política que te ayude a saber cómo es la práctica, cómo se lleva y ese tipo de mantenimiento constante al que vuelves a través de estipular. Hacemos tantas reuniones al año formales o ordinarias donde tratamos esto, presupuesto, así. Y aunque hayan muchas otras reuniones extraordinarias, estas son las cosas que siempre volvemos a tratar. Entonces, cuando alguien quiere ser parte de una iglesia, esas son las cosas que debe considerar. Por cierto, por lo tanto, todo proceso de membresía debería incluir, para que alguien pueda ser miembro, que él conozca por lo menos qué es lo que creemos, cuáles son nuestros distintivos y cuál es nuestra práctica con respecto a los temas. De manera que si va a firmar,
firme, siendo completamente consciente de lo que creemos y siendo completamente voluntario. Definitivamente. En este tema de la constitución y estatutos, yo he visto muchos modelos de Mm, constitución y estatutos. Algunos, he visto dos extremos, o muy poca información en mm, la constitución y estatuto, o sea, muy ambiguo, muy superficial, pero he visto otras constituciones que son extremadamente extensas, que parecen básicamente documentos de una corte judicial. Pero, ¿cuáles serían los elementos básicos que una iglesia local debe considerar como elementos esenciales que deben formar parte de una constitución estatuto? Eso es número uno. Número dos, ¿por qué es tan importante que la iglesia conozca esos mm, elementos que son básicos y fundamentales que deben estar en esa estructura de la constitución? Y número tres, ¿cuán importante es que sus líderes y sus miembros honren lo que dice esa constitución y estatuto? mm. ¿Qué preguntas tan importantes? Volviendo a la primera, yo estoy de acuerdo contigo en que no debe ser ni muy escueta, ni básica, ni tampoco demasiado elaborada. Decir, oye, yo me acuerdo que en uno de los capítulos, déjame decir, era el 584 donde estaba este tema. No, es imposible llevarla a cabo así. Nuestra Ujú, política fue una política o una constitución que tomamos de la iglesia del doctor Sam Aldrin y que con el permiso de ellos la traduje, la revisé y la presenté delante de la iglesia hace muchos años. Y luego me ha servido para poder compartirla con las iglesias que necesitan, ¿verdad? Se envía, mira, revísenla, trabajémosla. Entonces, creo que hay cosas, sobre todo en la introducción de nuestra política, que me ayudan mucho a contestar esa primera pregunta. Dice más o menos así, esta constitución es aceptada, recibida por los miembros de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador, para poder saber cuáles son los límites de la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Entonces, cuando uno logra mirar esas dos cosas, que es lo que mencionaste, yo creo que en eso consiste realmente la base de una constitución. Tiene que tener aspectos básicos. El nombre formal debe estar allí porque no es algo que simplemente se pone porque sí. Y en eso, Jorge, quizás soy un poquito quisquilloso o picky, se diría en Estados ujú, Unidos, pero porque, hermanos, realmente tengo un asunto con el hecho del nombre. El nombre de una iglesia tiene que ser un nombre que identifique lo que son. No estoy abogando necesariamente por un nombre o denominativo, ¿verdad? Pero ciertamente, quiero decir esto, no estoy en acuerdo con anexos, con número uno, número dos, número tres, teniendo el mismo nombre de la iglesia, porque eso es en contra de nuestra visión congregacional, de nuestra visión de la independencia de la iglesia. Y creo que el nombre no debe ser tomado o escogido simplemente por el plantador. Creo que eso tiene una buena parte, pero creo que para que sea formalmente el nombre de una iglesia debe estar en una constitución o en una política en donde los miembros dijeron, sí, ese es nuestro nombre. ujú, Entonces, tiene que estar el nombre, tiene que estar el propósito, la misión que la iglesia tiene, ¿verdad? Que normalmente es lo mismo, es alcanzar a los perdidos, edificar al pueblo de Dios, glorificar a Dios o adorarle. Entonces son aspectos que siempre deben estar allí. Creo que es vital, Jorge, que esté también incluido la confesión de fe de esta iglesia. ujú. ¿Qué somos? Debería estar ahí. No los detalles, pero sí el nombre. En nuestro caso, esta iglesia se suscribe a la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Entonces, eso demuestra que no es un asunto de nombre o de algo que simplemente asimilamos, es algo que hemos aceptado formalmente. Entonces, siempre le digo a los miembros, a los plantadores, a los miembros de una iglesia, les digo, ustedes no son una iglesia bautista reformada hasta que su constitución no diga que ustedes abrazan esa doctrina o esa fe, porque antes de eso, que ciertamente lo son, pero antes de eso puede ser algo que depende simplemente de quién es el que está guiando, enseñando o ayudando en la plantación. Y Ujú. esto es mucho más que eso. Esto tiene que ser lo que está guardado en el alma de la congregación diciendo, esto es lo que somos. No es lo que mi pastor es lo que somos. Entonces, nombre, propósito, misión, confesión de fe. Inmediatamente después tiene que haber algo con respecto a los miembros. ¿Cómo una persona llega a ser miembro? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros?
¿Qué pasa cuando se peca y cuáles son los procesos de disciplina en esos miembros? ¿Qué pasa si, cuáles son las razones por las que uno puede perder su membresía? ¿Y qué pasa si uno se arrepiente, si puede volver a restaurar su membresía? Entonces tiene que estar claramente puesto qué es lo que hace que una persona sea un miembro, qué hace un miembro, cómo se trata con los miembros, cómo se expulsa un miembro y cómo se lo puede volver a tomar en caso de que haya una verdadera restauración y arrepentimiento. Luego debería estar también claramente estipulado quiénes son los oficiales. Y creemos que el Nuevo Testamento enseña que deben ser pastores y diáconos. Entonces, ¿cómo se escogen a los oficiales? ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuáles son los lineamientos? Y entonces se puede citar allí lo que dice la palabra de Dios aquí, 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 aquí. Pero luego también, y una de las cosas que me gusta mucho en nuestra política es, se establecen los límites del ministerio pastoral. Nosotros queremos que la gente sepa siempre que creemos que los pastores tienen verdadera autoridad. Lo creemos, lo afirmamos, lo predicamos. Nosotros no creemos en democracia, no creemos en un aspecto de el líder simplemente es un voto más y hay que entonces hacer una especie de campaña política. Eso no es lo que creemos que la Biblia enseña como congregacionalismo y que creo que es lo que nuestros padres abrazaron. Eso no es democracia. Sí, sí, Entonces, los pastores no son simples empleados de la corporación. correctamente, no lo son. Entonces, se debe afirmar que tienen autoridad, pero, y esto es clave, Jorge, se tiene que decir en qué cosas tienen autoridad y en qué cosas no. Y tú y yo sabemos, estás involucrado en muchas iglesias alrededor de eso. Aquí en Ujú. Latinoamérica es tan común encontrar hombres fuera de sus límites diciéndote qué tienes que comer, dónde tienen que estudiar tus hijos, y entonces se vuelve una locura. Yo soy el hombre de Dios, yo soy el enviado, ten cuidado, si no me obedeces, no estás obedeciendo a Cristo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar claro. ¿En qué cosas sí? ¿En qué cosas los pastores eligen o determinan? Por ejemplo, y vamos a hablar quizás después de eso un poquito más, pero cuando uno comienza a analizar ya por su parte, ¿verdad? Los miembros, los oficiales o los pastores específicamente, ¿en qué consiste esta autoridad y en qué consiste esta libertad? Cuando uno comienza a estudiar en qué consiste la autoridad, te das cuenta que hay cosas que no se tienen que preguntar a la congregación. Los pastores convocan a la congregación, regulan lo que se hace cuando la congregación está reunida. En las reuniones de miembros o reuniones formales son los que dan la palabra o organizan como todo tiene que ser. Son los que preparan de antemano los asuntos que se van a tratar. Son los que convocan a reuniones de miembros para disciplina, etcétera. Todo eso hacen los pastores. Y parte de eso es decir, hermanos, vamos a hacer un culto por la tarde. Entonces he tenido conversaciones con miembros que afirman ser congregacionalistas, pero dicen, yo no estoy de acuerdo porque a mí no se me preguntó. Espérame, déjame recordarte un poco cuál es tu rol. No es ese. Ese es Ujú. el del pastor. Y el pastor tiene que ser sensible, tiene que ser mirando mucho la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana, los principios bíblicos, pero no tiene que preguntarle a la iglesia si van a hacer cena del Señor o si no lo hacen, o si se reúnen el domingo o no lo hacen, o si hacen el culto a las 9 o a las 9:30. Ujú. No, el 90% dijo 9:30, así que no vamos a venir a las 9, pastor. Eso es desorden y el desorden no es parte del orden bíblico, no es parte de lo que significa una verdadera eclesiología bíblica. Entonces, cuando uno regula eso, claramente eso trae mucha paz. Yo creo que cuando no hay líneas puestas, hay simplemente conflictos. Hace unos años tuve el privilegio de ayudar a unas iglesias que eran iglesias hermanas trabajando juntas, pero no tenían una política eclesiástica, no tenían eclesiología escrita. Entonces yo les decía, hermanos, ustedes me recuerdan, ¿verdad? Lo dije muy solemnemente, pero esto es parecido a cuando dos niños se están jugando en la calle, soccer o fútbol, y de pronto se están peleando porque dice el uno que la pelota pegó dentro de la línea y el otro fuera de la línea. Y entonces le digo, bueno, pueden pelear todo el día, el problema es uno solo, no hay línea. Entonces no importa lo que digan, los argumentos que utilicen, si no está establecido los principios que tenemos, entonces simplemente siempre se va a hacer según a cada uno le parezca. Y por eso tenemos que acordarlos. Tenemos que acordar cuánto porcentaje de la votación se necesita para poder confirmar a un hombre en el ministerio para ser pastor. Se necesita saber cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Se necesita saber qué pasa cuando hay un problema y quizás uno de los pastores o los pastores no quieren convocar una reunión de miembros. ¿Cuál es la solución bíblica, legítima, ordenada que estamos acordando como iglesia? ¿Cuáles son las iglesias que después de intentar trabajar internamente
resolviendo los problemas y no se puede, ¿a qué iglesias vamos a llamar según el orden que hemos acordado? Ujú, Ese tipo de cosas son vitales y deberían estar también en una política eclesiástica. Entonces, los miembros, los pastores, algo clave, el tipo de asambleas que tenemos y qué se hace en cada asamblea. ujú, En nuestra política, Jorge, tenemos 3 asambleas ordinarias. La primera, celebramos normalmente entre enero y febrero, se presentan quiénes son los nuevos miembros, ¿verdad? Los que sean como una presentación especial de ellos. También se hace la consulta nominativa, se vuelve a preguntar lo que dije, ¿crees que alguien ha sido dotado por el Señor así, así, así? Los hermanos votan, es un voto que es como un papelito donde ellos ponen su nombre y ponen lo que... Y eso los pastores lo recibimos. Y unos meses después comunicamos, hermanos, gracias por participar. Realmente no hay nadie todavía, sigamos orando. O hermanos, nos gozamos en que hayan visto a Jorge Altieri para ser un pastor. Todavía no tiene todo ese reconocimiento, pero nos ponemos en la tarea de darle la oportunidad que predique, que sea más visto, porque creemos como pastores que él tiene los dones y nos gozamos que algunos de ustedes lo vean. Entonces, no es algo que simplemente se hace según el voto de la mayoría en esa consulta, sino guiado por los pastores. Y cuando los pastores están de acuerdo y la iglesia lo está mirando, entonces se presentan los candidatos. Pero todo eso comienza con esta primera reunión de miembros. En la segunda reunión de miembros, revisamos cómo está el cumplimiento del presupuesto. Y en la tercera reunión de miembros se presenta un informe del presupuesto y se hace un nuevo presupuesto para el siguiente año. Así que eso es algo que tenemos obligatoriamente, lo hacemos. Luego, reuniones de miembros cuando sea necesario, por asuntos de disciplina, por asuntos de decisiones que hay que tomar, en donde la iglesia tiene que participar. Entonces, eso tiene que estar establecido para que los miembros que van a ser miembros sepan, esto es lo que nosotros nos estamos comprometiendo a hacer como parte de esta iglesia local. Así que excelente. eso es un poco en esa primera pregunta. No sé si eso contestó un poco la segunda o la tercera, o podemos hablar también un poco más de eso, si quieres. Sí, sí, mi experiencia ha sido que hay mucho desconocimiento, ya sea voluntario o involuntario, por Mm, parte de muchos miembros de iglesias locales que lamentablemente ni tan siquiera saben cuál es la declaración de fe de su iglesia local, mm, porque no hay procesos claros para recibir nuevos miembros y no mm, se les informa a los nuevos miembros acerca de qué es lo que la iglesia cree. Y obviamente como consecuencia, pues si no les muestran qué es lo que ellos creen, pues tampoco muchas veces le muestran cómo esa iglesia se gobierna a sí mismo. O sea, que yo he conocido muchos miembros que cuando les hablamos de constitución, estatuto, se te quedan mirando como que de qué tú estás hablando, no mm, tienen el conocimiento de ello. Y luego, cuando comienzan a analizar lo que cree la iglesia y cómo se gobierna la iglesia, pues ahí se levantan todo mm, tipo de banderas rojas y de claro. problemática porque dicen, pero ven acá, a mí nadie me dijo esto, nadie me explicó cómo funciona esto. Eso por un lado. Por otro lado, me he encontrado con iglesias que sí tienen una declaración de fe, sí tienen una constitución, estatuto, pero no honran su declaración de Mm, fe y no honran su constitución, estatuto. La constitución dice que la iglesia tiene un gobierno, por dar un ejemplo, tiene un gobierno congregacional. Sin embargo, cuando tú examinas cómo internamente funciona esa iglesia, lo que tienen es básicamente o un gobierno de ancianos, en algunos casos, o tienen una junta directiva que mm, son los que gobiernan la iglesia internamente, son los que toman todas las decisiones de la iglesia y simplemente, ya sea ese gobierno de ancianos o esa junta directiva, simplemente le informan a la iglesia las decisiones que se han tomado. mm, Pero el problema es que la constitución y estatuto de esa iglesia local dictamina todo lo contrario, mm, dictamina que es la iglesia la que tiene la autoridad final en ciertos asuntos como membresía, bueno, en primer lugar, qué es lo que creemos, membresía, disciplina, elección de líderes y otros aspectos, ¿verdad?, fundamentales para el gobierno de la iglesia local. Entonces yo he visto que muchas veces o hay desconocimiento de lo que la iglesia cree y cómo se gobierna, y en el caso donde sí tienen estos documentos, no los honran mm. y no los respetan. Y eso obviamente trae todo tipo de conflictos Sí. internos y de divisiones porque tan pronto algún miembro se pone, abre los ojos y se da cuenta, espérate, espérate,
Pero es que lo que se está predicando aquí, lo que se está enseñando, no es lo que nosotros creemos Mm, y las decisiones que se están tomando aquí no van acorde a nuestra constitución, estatuto, pues ahí ya se forma el primer conflicto, porque a sí, la primera que ese miembro tenga la osadía o la audacia de acercarse a sus líderes y con respeto cuestionar, mira, lo que estamos sí, haciendo va en contra de nuestros propios documentos eclesiológicos, pues ahí lamentablemente se forman muchos conflictos innecesarios. Yo entiendo que nuestros pastores, nuestros miembros deben hacer un mejor trabajo en entender realmente cuál es la eclesiología de su iglesia local, qué es lo que ellos creen, cómo deben gobernarse. Y como dijiste al principio, si yo tengo una convicción particular a la luz de la escritura acerca de algún elemento doctrinal, teológico o eclesiológico, muy pocos miembros, por lo menos en Latinoamérica, puedo hablar de Latinoamérica y del mundo hispano porque es donde trabajo y donde me mm, muevo. Muy pocos cristianos cuando se van a unir a una iglesia o cuando van a visitar una iglesia averiguan quién es esa iglesia, qué creen y cómo se gobierna. mm. Y muchas veces tampoco las iglesias hacen un buen trabajo en orientar a esos candidatos acerca de estos aspectos importantes. Sí, Eh, déjame, que quisiera decir algo ahí, Jorge querido. Ahí, lo que estás diciendo es tan importante y creo que las dos cosas, los dos escenarios que planteas, son el resultado de la falta de conocimiento. Ujú, Porque mira, por un lado tienes hombres que dicen, ok, entonces dime qué es lo que hay que hacer para poder ser una iglesia ordenada. Tienes que tener confesión de fe y tienes que tener una constitución o estatutos. Muy bien, entonces ya los voy a hacer, ya voy a pedir, entonces llamo a mis amigos pastores, me dan la copia, lo firmamos, listo, ya los tenemos. Claro, aquí están en la página web, puedes descargarlos, pero eso es desconocimiento ujú. porque es no entender la importancia que tiene, la participación que tiene. No es un copia y pega, no es un simplemente ya cumplí. Ahí está el documento, como cuando uno hace simplemente para seguir eso, algún lineamiento para que te den un permiso, ¿verdad? Sí. Lo que yo viví en Ecuador en esos años, cuando yo era jovencito, era el hecho de querer ceñirse a lo que el gobierno pedía. Y eso es una de las preguntas que siempre tengo que contestar cada vez que tengo que hablar con pastores o líderes sobre estos temas. Sí, pero ¿qué hacemos con el Estado? El Estado te pide que tengas una junta directiva, te pide que tengas un presidente, te pide... Entonces siempre les digo esto, hermanos, la constitución de una iglesia, en Estados Unidos quizás es diferente, pero en Latinoamérica, la constitución de una iglesia que está delante del Estado no puede ser la constitución que rija tu iglesia. Tiene que ser una constitución diferente, porque si tú quieres, bueno, entonces voy a ser fiel a lo que dice nuestra constitución, tenemos que aprender a hacer una distinción y hemos hablado con el pastor Taylor para añadir a nuestra constitución una cláusula que diga, tenemos una constitución que es delante del Estado, lo que nos da una validez, es algo que es de papel, lo hemos hecho abiertamente de papel, el gobierno sabe que es de papel y si algún día tenemos que rendir cuentas por eso, aquí estamos, ¿no? Aquí, enos aquí. Pero eso no rige nuestra iglesia. Este documento rige nuestra iglesia, porque no es el César quien le dice a la iglesia en Jerusalén lo que tiene que hacer, es Cristo quien tiene que establecerlo. Entonces, es bien importante estos lineamientos y estos principios para que podamos saber, no es simplemente decir, sí, claro, están hablando de constitución, nosotros tenemos una porque estamos registrados ante el Estado. No Esos es son necesariamente, esa es la parte de los artículos de incorporación ante el Estado. y eso en Latinoamérica es muy, ¿verdad? El Estado tiene cosas bien marcadas donde no es como en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando vi la constitución que tiene la iglesia Grace Bible de Grace Reform del doctor Waldron, lo que ellos tienen es una forma de también protegerse ante el Estado, porque si entiendo bien, por ejemplo, el hecho de decir en esta iglesia casamos solo hombre y mujer, y eso es algo que está aceptado por el Estado, está protegido y de alguna manera protege a los pastores y a los miembros. Pero aquí no es así. Aquí, si quieres ser una institución reconocida por el Estado, que seguramente vas a ser una compañía de segunda no sé qué, ¿verdad? No eres una iglesia en sí misma para poder pagar tus impuestos al Estado, para poder declarar todo. Si quieres hacerlo bien en ese lado, vas a tener que tener una constitución que no refleja lo que la Biblia te pide, sino lo que el Estado te pide. Y creo que es legítimo hacerlo sabiendo esto no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Entonces, el principio es conocimiento. Y creo que allí es donde encontramos nuestro camino, Jorge.
la importancia del conocimiento de nuestro congregacionalismo, de nuestra teología. Lo que hemos visto en muchos lugares, lo que tengo que ver siempre, es que tú tienes o iglesias democráticas que surgen de lo que nosotros hemos salido, ¿verdad? O tienes iglesias con un gobierno casi presbiteriano, donde aunque ellos se identifiquen con la Confesión de Fe de Londres o como bautistas reformados, realmente siguen siendo presbiterianos. Y la pregunta no es, a ver, aquí quién elige a los pastores, el pastor o los miembros. No, es cuál es la verdadera participación que tiene esa iglesia, qué tan consciente está de eso. Y ahí es donde viene la pregunta que hacía sobre qué tanto debe conocer un miembro la Constitución o eso. Hermanos y querido Jorge, cuando voy a enseñar a una iglesia esto, normalmente encuentro dos reacciones en la misma persona. Me dice, oh, estoy tan cargado ahora sabiendo lo que es mi responsabilidad como miembro. Pero por otro lado me dice, gracias pastor, porque esto me hace ser consciente de lo Ujú. que realmente el privilegio que tengo al ser parte de la iglesia. Ya. Entonces, esa realidad es la que debemos seguir enseñando, pregonando. No es, y siempre digo y quiero decir, no es un copia y pega externamente. A Ujú. ver cómo lo hacen ustedes, lo hago yo. A ver qué tienen ustedes, lo hago yo. A ver qué documentos tienen, lo hago yo. Que es súper fácil hacer eso cuando estás haciendo un restaurante o alguna cosa así, pero cuando se trata de una iglesia, tiene que haber enseñanza que transforme la mente de esos miembros, que ellos acepten esa forma, que tomen la responsabilidad y entonces aprueben ese tipo de política para que no sea la política del pastor que está en algún cajón del escritorio de su oficina, Ujú. sino algo que está en el corazón mismo de la iglesia, algo que debería ser recurrente, que se repite, que hablamos. En el intento de hacer esto, todos los cultos, antes de que empiece el culto, hacemos una distinción allí. Cuando termina la escuela dominical, tomamos cafecito, pero luego de eso, cuando están todos reunidos, se pide que se sienten y Taylor o yo leemos un párrafo de la confesión de fe, lo explicamos 5 o 10 minutos y luego decimos, hermanos, esto es lo que creemos y lo confesamos. Y entonces ahora sí, vamos a empezar nuestro culto de oración al Señor. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, queremos que las visitas sepan lo que creemos, queremos que los miembros recuerden lo que creemos, queremos recordar que somos una iglesia confesional y que es muy fácil olvidarlo. Y por eso tenemos que hacer alguna estrategia para que eso esté siempre delante de nuestros ojos, de manera que sepamos, esta es nuestra fe. Y así es como nos conducimos. Y esta también es nuestra práctica. Y así es como creemos que tenemos que hacer las cosas en la iglesia local. Así que creo que es vital que la iglesia lo sepa, no solo como una buena práctica, creo que es esencial para que realmente haya un congregacionalismo en una iglesia, que la iglesia sepa cuál es su función, cuáles son las libertades que Dios le ha dado, cuál es su privilegio de participar verdaderamente en la vida de la iglesia, en las cosas que Dios mismo ha establecido. Amén. Eh, Puede que alguien nos esté escuchando y oiga ciertos términos que nosotros estamos compartiendo y oiga confesión bautista, bautistas particulares, y entonces a lo mejor se desconecte y diga, bueno, pero es que esto es asunto de los bautistas, estos son los bautistas Mm, hablando de sus creencias y de su eclesiología, pero este tema de la eclesiología no es un asunto bautista. mm, Esto es un asunto bíblico que sale de la escritura y esto me lleva entonces a la próxima pregunta y aquí es donde vamos a calentar motores. Hemos hecho una breve introducción de 43 minutos, pero ahora vamos a calentar motores y vamos entonces a hablar de cuál es el gobierno que nosotros podemos encontrar en las escrituras acerca de cómo se debe gobernar una iglesia local. Y hago esta pregunta porque la audiencia que nos está escuchando, muchos vienen de diferentes contextos y por lo general existen cuatro formas de gobierno que son las que más prevalecen en el contexto de nuestras iglesias locales. Está el modelo episcopal, ¿verdad? mm, Donde hay y no estamos hablando a nivel denominacional, ujú, sino a ujú. nivel local, ¿verdad? Sí. El modelo episcopal, donde tiene la iglesia perdón, la iglesia local tiene un pastor y él es básicamente la cabeza de la iglesia y él es la autoridad final de la iglesia. Ese es un modelo. Luego tenemos el modelo presbiteriano, ¿verdad? Que es el modelo donde hay un gobierno de ancianos, hay una pluralidad pastoral y ese gobierno de ancianos básicamente es la autoridad final
en el contexto de la iglesia local. Y hay muchas iglesias que no son presbiterianas, pero Ujú, que tienen esa especie de gobierno congregacional en el contexto de sus iglesias locales. Luego tenemos un modelo un poco más moderno, que es el de las juntas directivas ujú. o una junta de oficiales, donde hay gente en esa junta de oficiales que no necesariamente son pastores, no son ancianos de la iglesia, es una selección de líderes o miembros de la iglesia que conforman esa junta directiva o esa junta de oficiales y ellos básicamente se convierten en la autoridad final Ujú, en asuntos de creencia, práctica y decisiones en el contexto de la iglesia local. Nosotros, como bautistas, al igual que otros más, hemos adoptado un gobierno que es conocido como el congregacionalismo. ujú, Y mi pregunta es, ¿qué nos enseña la Escritura acerca del gobierno de la iglesia local? ¿Y por qué entendemos que el congregacionalismo es el modelo bíblico que sale de la Escritura? ujú. Tengo otros 43 minutos para responder Sí, esa pregunta, ¿no? hágale. Bueno, mira, quiero recomendar amplia, abierta, profundamente el libro Las llaves del reino de los cielos de John Cotton. John Cotton fue un congregacionalista, que era un tipo de, o una rama dentro de las iglesias reformadas, que entendieron el gobierno bíblico como un gobierno congregacional. De hecho, los bautistas, en nuestra primera y segunda confesión de fe, y mucho más marcado en la segunda, tomamos este gobierno congregacionalista que ellos tenían y lo aplicaron. Nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres, es una confesión congregacionalista en su eclesiología. Hoy, te digo, Jorge, seguramente has escuchado esto, hay conflicto, la gente no le gusta ese término, ustedes están enseñando democracia, eso no está bien, eso es democracia radical, y Ujú, hemos tenido que aprender a vivir con esa calumnia, vamos a decirlo así. Pero es importante explicarlo. Entonces, mira, una de las cosas que Cotton hace y que realmente he pensado en estos últimos años en eso, es que él pregunta y toma el pasaje central de, le llama, Thomas Goodwin, le llamaba la semilla de la eclesiología, ¿verdad? El punto central. Y eso es Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿quién recibe esas llaves? Para hacer corto la explicación en ese sentido y podernos a profundizar en otras cosas, está hablando con Pedro, está felicitando a Pedro por lo que dice, eres bienaventurado porque lo reconoce como el Mesías, eso le reveló el Padre. Y entonces hablando con Pedro le dice, a ti te daré las llaves. Una visión del contexto claramente muestra que es Pedro quien las recibe. Pero la pregunta que es precisamente la base de lo que has dicho es, pero Pedro recibe las llaves como qué? Porque podría argumentarse, Pedro ahí es un apóstol, evidentemente. Y entonces uno dice, bueno, si Pedro la recibe como apóstol, lo cual el Nuevo Testamento da clara, abundante testimonio de eso, los apóstoles fueron el cimiento de la iglesia, recibieron una autoridad que nadie más tiene, ellos establecieron la base sobre la que nosotros construimos. Así que alguien dice, bueno, si la recibió solo como apóstol, es de allí de donde viene el criterio de la visión episcopal, porque entonces alguien tiene que suplir ese rol ahora que no están los apóstoles y tiene que ser un hombre, tiene que ser un grupo de hombres o tiene que ser alguien que ejerza la autoridad apostólica porque tiene las llaves del reino de los cielos. Cuando vemos la iglesia episcopal o la iglesia anglicana teniendo al rey o al arzobispo de Canterbury como la cabeza de la iglesia o el catolicismo romano, hablando del papa como la cabeza, todo eso muestra un entendimiento de yo creo que las llaves las recibió Pedro como apóstol únicamente. Y si hoy las llaves van a seguir en funcionamiento, tiene que haber un reemplazo de los apóstoles que aunque no sea apóstol, debe ocupar esa silla. Así funciona el gobierno episcopal. Otro pudiera argumentar, no fue como apóstol, fue como pastor. Porque de hecho, en primera de Pedro 5, Pedro dice, yo anciano juntamente con vosotros. Así que Pedro evidentemente era un anciano de iglesia, era un hombre que entendía el ministerio. Así que alguien argumenta, fue como anciano. Así que como apóstol, los apóstoles salieron, pero los ancianos quedaron en lugar de los apóstoles. Así que las llaves del reino de los cielos están en la mano de los ancianos de una iglesia. Eso es el gobierno presbiteriano. En la Confesión de Westminster, tú puedes leer claramente que dice que las llaves del reino de los cielos recaen sobre los ancianos de la iglesia, los cuales pueden ejercer ese poder
disciplinando, expulsando, ¿verdad? Todo eso porque esa es la llave, esa es la autoridad. Alguien podría argumentarme, no, no fue ni como apóstol, no fue como pastor, fue como cristiano, fue como miembro de la iglesia, porque lo que él dijo es lo que todo cristiano debe decir para ser cristiano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Mesías. Así que esa es la forma en la que alguien se vuelve cristiano. Así que Pedro estaba en representación de los cristianos. ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? La llave del reino de los cielos está sobre los miembros, así que viva la democracia. Y alguien ha dicho, y estoy de acuerdo, la democracia es una bendición en el Estado y en las repúblicas, no en la iglesia local. Así que no es por ahí. Y entonces alguien pregunta, ok, muy bien. Entonces, ¿cómo es? Si no es como anciano, si no es como apóstol, si no es como miembro, entonces, ¿cómo es? Y entonces John Cotton hace una forma que es espectacular. Él dice, fue como los tres. Espera, ¿cómo como los tres? Sí, claro, como los tres. Y entonces dice, el Nuevo Testamento da clara evidencia de que los apóstoles tienen autoridad, los pastores tienen autoridad y los miembros de alguna manera ejercen algún tipo de poder. Las mismas palabras de Mateo 16, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates será desatado, se repiten en Mateo 18 cuando dice, dilo a la iglesia y si no escucha, que sea tenido por gentil y publicano. Y vuelve a repetir la misma fórmula, lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Es autoridad real, es poder. Entonces uno pregunta, ok, entonces hay una lucha de poder en la iglesia y entonces allí es donde viene la importancia de entender el congregacionalismo. No, no es una lucha de poder, es un poder que ha sido ordenado, organizado por Cristo, que cuando lo entiendes bien, le das gloria por su sabiduría. Entonces, normalmente en mis clases sobre esto, Jorge, hago un gráfico ahí donde pongo a Cristo arriba, donde Él tiene las llaves para legislar o un poder legislativo. Él es la única cabeza de la iglesia. Apocalipsis dice, Él es el que tiene las llaves de David, el que abre puertas que nadie puede cerrar. Bueno, Cristo es el que tiene el verdadero poder legislativo, nadie más lo tiene. Pero claramente a través de este texto y la evidencia del Nuevo Testamento en todos los textos subsecuentes, vemos que ese poder fue entregado, por supuesto, no de manera legislativa, pero entonces Cotton utiliza la expresión en un poder ministerial. ¿Y qué significa? No es poder para crear leyes, sino para hacer cumplir las leyes que Cristo ha mandado. Muy bien. Y los primeros receptores de eso fueron los apóstoles. Ellos lo reciben y vamos a imaginarnos que tuvieran dos llaves, ¿verdad? Las reciben y ellos pueden ejercer cosas, solo ellos, sin necesidad de la iglesia reunida o sin necesidad de los pastores, porque ellos son una autoridad especial, única, irrepetible, que recibe las llaves del reino de los cielos para ejecutar esas llaves en ellos mismos. Pero dentro de ese periodo, nosotros vemos y identificamos que la iglesia vivió en dos periodos de tiempo. El primero fue un periodo extraordinario y el otro un periodo ordinario. En ese periodo extraordinario, y me encanta ilustrarlo así, es como el bebé en el vientre de su mamá. Cuando está en el vientre de su mamá, come a través del cordón umbilical, no necesita respirar, está allí, está viviendo, sobreviviendo de una forma. Pero cuando sale del vientre es el mismo bebé y lo que antes necesitaba ahora simplemente ya no tiene ni siquiera ningún valor, como el cordón umbilical. Así que la iglesia vivió en dos periodos distintos, en donde en este primer periodo se estableció, se gestó, se puso el cimiento, si queremos usar otra ilustración, y se necesitaban ciertas cosas. El poder apostólico hacía, como en ellos residía todo ese poder de las llaves, Pablo podía decir de alguien, él es del diablo, saquen a tal hombre, escojan a este hombre. Él tenía ese poder sin necesidad de la congregación, porque en ellos residía todo el poder de esas llaves. Entonces, ahí es la lucha con nuestros hermanos presbiterianos, en donde ellos toman pasajes de la iglesia en el estado extraordinario y lo aplican a la vida ordinaria de la iglesia, como el concilio de Jerusalén, en donde dicen, así también los pastores se reúnen a través de representar a sus iglesias y forman este presbiterio que tiene autoridad sobre las iglesias que están representadas. Mis hermanos, Hechos 15 es parte de la iglesia extraordinaria y hay algo que hace la distinción. Allí habían apóstoles vivos y por eso lo que ellos determinaron se llevó en cartas a todas las iglesias. Pero eso no es algo que se puede repetir hoy. Nuestros padres congregacionalistas creían que ahí se puede tomar o aprender la vida asociativa de la iglesia, pero no tomando los principios como lo toman los presbiterianos, diciendo,
allí se ve el modelo de cómo la iglesia debe funcionar o debe relacionarse. Entonces, cuando tú haces esta distinción, tú dices, ok, en el tiempo extraordinario, estoy hablando súper rápido para que los 43 minutos no se me vayan muy rápido, pero en el tiempo extraordinario, entonces los apóstoles tenían todo ese poder, pero ese tiempo iba a terminar. Y cuando entra el periodo ordinario, las llaves del reino de los cielos se reparten. Eso que los apóstoles podían hacer solos, ahora se reparten y una cae en las manos de los ancianos y la otra de los miembros. Y de esa manera entendemos por qué está organizado. Entonces, congregacionalismo significa que creemos que la llave del reino de los cielos en este periodo ordinario funciona en la congregación, la cual está compuesta de pastores y miembros. Y cada uno en el lugar que tiene ejerce su parte de esta autoridad o de este poder para que entonces las llaves del reino de los cielos puedan ejercitarse de la manera en que Cristo mandó. Las llaves en la mano de los ancianos en este periodo ordinario se llama autoridad. La llave en la mano de los miembros se llama libertad o también participación. ¿Y qué significa? Que no se puede acceder al poder de las llaves si las dos llaves no se mueven. A veces uso una ilustración un poco mundana, perdóname Jorge por eso, pero en la película Terminator 2, cuando están tratando de destruir todo vestigio de que quede ¿verdad? El cyborg que había llegado, y entonces se meten a la oficina, ¿te acuerdas? Tratan de destruir todo, y en el momento en que quieren entrar allí, se dan cuenta que la puerta tiene una doble cerradura. Entonces Sarah Connor tiene que poner la llave en una y el otro la pone acá, y giran al mismo tiempo y la puerta se abre. Bueno, perdónenme la mundanalidad por eso, pero eso es exactamente lo que creo que sucede en las llaves del reino de los cielos. No se puede ejercer el poder de esas llaves si no está la participación de las dos partes. Entonces, las preguntas básicas en el congregacionalismo y en cualquier eclesiología práctica es esta. Y entonces, ¿quién escoge los pastores? Y entonces, ¿quién acepta a los nuevos miembros? Y entonces, ¿quién expulsa a las personas que están que no se han arrepentido? Y entonces, ¿cómo funciona la vida asociativa de la iglesia? Son las cuatro grandes áreas de la vida de la iglesia. La respuesta, siempre digo, es que en primer lugar no estás haciendo la pregunta correcta. Porque en una iglesia, en el congregacionalismo, no se pregunta quién lo hace la congregación. La pregunta es, ¿qué participación tienen los ancianos con su autoridad y qué participación tienen los miembros con su libertad? Entonces, en la elección de un pastor, los pastores lideramos el proceso con esa autoridad, llevamos los candidatos, pero los miembros deben comprobar que ese hombre cumpla con las cualificaciones de 1 Timoteo 3, Tito 1, que tenga un buen testimonio y luego en una votación solemne, si la iglesia confirma eso y ve que ese hombre tiene los dones, entonces vuelve a la autoridad de los pastores y los pastores imponemos las manos. Entonces, el gráfico es, hago una línea en medio, arriba pastores, abajo miembros. Los pastores lideran el proceso, lo presentan a la iglesia comprueba, la iglesia vota, los pastores ordenan. Entonces, hay una participación real de la congregación, pero cada uno en el lugar donde Dios le dio. Los miembros no tienen autoridad, los miembros tienen un poder que se llama participación. Los pastores tienen autoridad. Y cuando uno entiende eso, Jorge, de una manera más práctica, se resuelven tantos problemas que son problemas tan cotidianos. Por ejemplo, llegas el domingo a la iglesia y te das cuenta que fulanito de tal convocó una reunión de miembros después del culto. Uy, pastor Jorge, perdóneme que no le avisé, es que queríamos tratar. Eso puede provocar fisuras, daños en la iglesia, porque ese pastor comienza quizá a sentirse inseguro, comienza a perseguir al líder que está haciendo eso, el líder comienza a sentir que lo están aplastando, que el pastor tiene algo contra él, la iglesia se divide y uno dice, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que había desorden. Si alguien quiere reunir a la iglesia, tiene que saber que eso es una autoridad del pastor, no de los miembros. Y cuando los miembros crean que eso es necesario, tienen que hablar con los pastores para que ellos la puedan convocar. Y hay incluso, y debería estar incluido en la política, ¿qué pasaría si en algún momento un pastor no está dispuesto a hacer eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son las medidas para que la iglesia no sea secuestrada? Pero ¿Qué todo sucede? ¿Qué sucede muchas veces? correcto. Todo Yeah. tiene que estar en el orden correcto o en la relación correcta. Entonces, Jorge,
cerrando esta idea, en el 2016 hubo un terremoto aquí en el Ecuador y el terremoto lastimosamente mató muchas personas, pero nada que ver con los terremotos que hay en otros países. Ujú, El problema eran nuestras construcciones. Cuando revisaron qué fue lo que había sucedido, lo que sucedió fue que eh, había gente que enviaba las remesas de otros países, enviaba dinero para que construyan sus casas, ¿verdad? Migrantes que estaban en otros lugares y mandaban dinero. Personas tomaban ese dinero, pero compraban material más económico para quedarse con parte del dinero. ¿Y sabes lo que descubrieron? mm, Que hicieron en lugares de la costa donde hubo el epicentro, construyeron casas con arena de mar que se comió el hierro de las columnas. Y entonces cuando se remeció la tierra, cuando se movió, murieron personas y algunas casas vacías se destruyeron completamente. Y entonces, esto es lo que siempre digo, y si alguien nos está escuchando y quizás dice, bueno, ¿y cuál es la importancia de que estos hombres se apasionen por este tema? Yo les voy a decir cuál es la importancia. Terremotos siempre va a haber. Tener una buena construcción no te resuelve el problema de los terremotos, pero te resuelve el hecho de que quizás mueras aplastado porque no tenías la estructura necesaria para poder mantenerte con vida. Los problemas van a seguir. Una buena eclesiología no quita el pecado de la iglesia, ujú. pero cuando todo está en su lugar, por lo menos podemos saber dónde está el problema y cómo resolverlo. Amén. Y en ese gobierno, en ese entendimiento bíblico congregacional, ¿verdad? De que la iglesia en su conjunto, tanto sus ancianos, porque a veces cuando hablamos de congregacionalismo, muchos piensan que el congregacionalismo rechaza la pluralidad pastoral, y no, Mm, el correcto. congregacionalismo bíblico debería afirmar la pluralidad pastoral. Eh, pero cuando hablamos de este tema de autoridad pastoral, que para muchos puede sonar como una palabra un poco Mm, media incómoda, ¿verdad? Tal vez porque ha visto abusos, ha sí, sí, vivido horrores y terrores de abuso pastoral por esa autoridad, ¿verdad? Que el líder tiene o que los pastores tienen. Pero cuando hablamos de congregacionalismo bíblico, que yo entiendo que es el modelo que el Nuevo Testamento enseña de cómo amén. debe funcionar una iglesia local, ¿cuáles son los límites en la autoridad pastoral que tienen unos ancianos? ¿Hasta dónde llegan los límites pastorales en esa autoridad? Sí, eso te acuerdas que hablábamos en el tema de la constitución o de la política, que eso debería estar escrito, cuáles son esos límites, precisamente para tú vives en libertad cuando tú sabes cuáles son tus privilegios y cuáles son tus responsabilidades, ¿sí o no? Ujú, Cuando se afirma en una iglesia, los pastores tienen estos límites, tú puedes disfrutar de decir abiertamente, nuestros pastores tienen verdadera autoridad. Entonces, ¿cuál es esa verdadera autoridad? La autoridad que Cristo nos ha dado tiene que ver con aspectos eclesiológicos y también aspectos en el ministerio o en la vida de la iglesia. Eclesiológicos. La autoridad está basada en darle orden a la iglesia. Por ejemplo, convocar, despedir, organizar la reunión, poner orden en la reunión. Todo eso es parte de la autoridad de poder llevar a cabo la vida de la iglesia cuando la iglesia está reunida. Otra autoridad que los pastores han recibido es la autoridad de examinar y evaluar no solamente miembros, sino también candidatos para el ministerio. El Pablo le dice a Timoteo que no imponga con ligereza las manos a ninguno, lo cual implica no que él es quien los escoge solo, sino que él tiene que estar consciente y tener libertad en su conciencia de que ese hombre cumple con los requisitos y que se ha hecho el proceso correcto. Imponer las manos, que por cierto, Jorge, tristemente es tan superficial en nuestros días. Si coincidiste con que el domingo había imposición, había una ordenación, también está el Thierry, ven acá para que ores también aquí y pon las manos. Y uno dice, espera, espera, tiene que haber un poco más de visión, de responsabilidad en eso, porque imponer las manos con ligereza es un pecado. Y entonces los pastores, a partir de eso, implicamos que tienen la autoridad para ordenar otros ministros y eso implica examinarlos previamente. Así que la examinación, la autoridad en la vida de la iglesia, pero también los pastores tienen el poder o la autoridad de predicar la palabra con toda autoridad. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, si no me equivoco, a Tito, perdón, en Tito 2:15, cuando le dice, esto
manda y exhorta con toda autoridad. Y ese con toda autoridad allí no es como cuando uno dice, ese hombre habló con autoridad, sino con la autoridad de saber que lo que estás diciendo, lo estás diciendo en el nombre del Señor, de una manera formal, legítima. Cristo habla por medio de ti. Y eso es lo que los pastores tienen una autoridad legítima. Ahora, esto es clave y quizás podría ser un poquito controversial en nuestros días, pero la palabra o la autoridad de la palabra implica que también solo los pastores tienen la autoridad para celebrar las ordenanzas en la iglesia. Y digo esto sobre todo, puede ser controversial porque hay iglesias que no tienen pastores y dicen, ¿y entonces qué? ¿Vamos a quedarnos sin cenar? ¿No vamos a bautizar personas? La respuesta que tenemos que dar es, no, tienes que hacerlo, pero tienes que invitar a un pastor para que pueda hacer eso, porque esa es la autoridad que Dios le dio a él. Así como yo no podría aconsejarle a una iglesia, mira, no tienes miembros, no importa, que el pastor decida por los miembros. Tú dirías, no, eso no se hace. ¿Cómo entonces se le quita esa autoridad a un pastor cuando no hay pastor? Tiene que ser suplido por alguien que venga por invitación de esos miembros a poder hacer no como su pastor, sino como un siervo de Cristo que tiene esa autoridad al ser un pastor de una iglesia de Cristo para llevar a cabo las ordenanzas. Entonces, ese es el tipo de responsabilidades que tiene un pastor y su autoridad. También tiene la autoridad de ser el que golpea el mazo o la mesa cuando se dice gentil y publicano. No son los miembros los que hacen eso, son los pastores. Pero John Cotton hace una preciosa comparación allí entre una corte de nuestros días. Para que algo sea juzgado, tú necesitas al juez poniendo el orden, pero necesitas que todo se ponga delante del jurado. Y cuando el jurado delibera, el juez golpea el mazo y dice, esa es la sentencia. El juez no puede sentenciar sin el jurado, que en este caso serían los miembros, y el jurado no puede sentenciar sin el juez. Así que se necesitan de las dos cosas y por eso implicamos que la autoridad del pastor tiene que ver con autoridad también para eso. Los miembros no pueden ejecutar esa disciplina si no tienen un pastor que pueda ejercer esa autoridad que solo los pastores tienen. Ahora, eso en lo que tiene que ver con la parte ministerial, eclesiológica. Ahora hablemos quizás de la pregunta que realmente tiene este tinte, que es práctico. ¿Qué es lo que un pastor puede hacer o no puede hacer? Un pastor no puede hacer nada que la palabra de Dios no le ordene como su función como pastor en una iglesia. Es decir, yo puedo aconsejar, reprender, pero yo no puedo persuadir de una manera pecaminosa, no puedo obligar, no puedo simplemente quebrantar la conciencia de alguien. En primera de Pedro 5 dice que nosotros tenemos que convencer y que tenemos que amar y hacerlo con una forma genuina de corazón, en donde convencemos con los argumentos. No existe en un pastor bíblico la expresión, esto es así porque yo soy el pastor y tienes que hacerlo así porque yo te lo digo. Que Y sé pasa que eso, mucho. sí, sí, yo sé que eso pasa en cada lugar. Por eso es importante pregonar esta verdad. Yo soy el pastor, es cierto, pero mi autoridad es o se limita a las cosas que digo en el nombre del Señor con la autoridad del Señor. Nosotros somos embajadores, emisarios, mensajeros y la típica ilustración es aquel mensajero de un rey que va a un pueblo, ¿verdad? Y va en los caballos del rey, con la gente del rey, con la tropa del rey, con los músicos del rey. Todos son convocados a la plaza central de esa ciudad para escuchar con la autoridad del rey. Pero el hombre que lee, aunque lee con la autoridad del rey, está limitado a decir solo lo que dice el rey y no puede decir nada fuera de eso. No puede hacer comentarios, no puede añadir, no puede cambiar, tiene que decir y hacer lo que el rey ha mandado. Su autoridad es quebrantada y pierde su derecho en el momento en que hace algo fuera de las líneas de lo que el rey le manda. Así que en la vida práctica, ¿qué significa eso? Un pastor debe enseñar a su congregación, debe guiar a su congregación en la crianza de los hijos, pero no podemos imponer formas que nosotros creemos que son las mejores. Yo practico en mi casa homeschooling con mis hijos y mi esposa se queda en casa y hace eso y me parece extraordinario y no siempre fue así, pero yo no puedo imponer eso como si eso fuera la voluntad de Dios para la vida de todas las familias porque yo lo digo. Creo que hay razones, creo que si alguien me pregunta lo puedo tratar de convencer de por qué creo que esto es sano, pero no puedo imponerlo con mi autoridad pastoral
porque allí no tengo esa autoridad pastoral. No puedo decirle a alguien qué cosas tiene que comer, si bien tengo que exhortar si alguien está viviendo en obesidad, en pecado, en todo ese tipo de cosas, pero yo no puedo ir a la refri de la casa de esa persona y decir, oye, creo que estás comprando muchos eh, lácteos, tienes que dejar esto, tienes que poner esto, esta marca es mejor, esta es la que sí tenemos que tomar. Ese tipo de cosas que son muy comunes y aunque suenan raras, son más comunes de lo que nosotros esperamos a veces. Hombres manipuladores que le dicen a la gente dónde invertir su dinero, qué hacer, cómo vivir, qué cosas comprar. Son cosas que realmente están fuera de todo principio bíblico y que deben ser resistidas con toda nuestra fuerza. Y creo que eso tiene que estar escrito. En la política nuestra, que mencionaba hace un momento, dice, los pastores no pueden tomar decisiones unilaterales en esto, los pastores no pueden hacer esto, los pastores no pueden hacer esto, los pastores no pueden ir más allá de lo que son sus responsabilidades ministeriales, como por ejemplo tratar de castigar el pecado de una manera que el gobierno no lo manda, o cosas como estas que eso tienen que estar claras. Yo no puedo pedir penitencias adicionales. Ya te arrepentiste, ya tu esposa te perdonó bien, pero ahora para que yo te perdone tienes que hacer esto o aquello. Eso es manipulación, eso es un hombre que no teme al Señor y que está ejerciendo una autoridad que no le está ejerciendo legítimamente. ¿No? Y que muchas veces se atribuyen, aún teniendo un gobierno congregacional, por lo menos en papel, en su constitución y estatutos, se atribuyen decisiones simplemente porque son los pastores de la iglesia, toman decisiones en cuanto a membresía. Por ejemplo, la constitución estatuto dice que es la congregación en su totalidad la que afirma y confirma a aquellos que se van a recibir como miembro, pero yo veo que muchos pastores, Mm, ya sea de manera individual o si tienen una pluralidad de ancianos, ellos toman la decisión de manera arbitraria y a veces la congregación se entera, a veces la congregación ni tan siquiera se entera que tal persona o tal familia fue recibido como miembro. Lo mismo pasa en el caso de disciplina, como sí, ya mencionaste, ¿verdad? Los pastores son los que confirman judicialmente la decisión de la iglesia, pero la iglesia es la que toma la determinación final de excomulgar a alguien por el pecado no arrepentido, pero en muchas congregaciones, lamentablemente, aunque eso esté en papel, mm, escrito, en la práctica, muchos pastores de manera individual o si tienen pluralidad, ellos toman decisiones disciplinarias en contra de algún miembro sin la aprobación de la iglesia. sí, Y eso es muy común y lamentable. Yo he vivido varios casos como estos en los últimos 2, 3 años, donde pastores y ancianos se toman atribuciones o juntas directivas se toman mm, atribuciones más allá de lo que la escritura establece. Alguien nos puede estar escuchando eh, y puede estar preguntándose, hermanos, yo estoy en una iglesia donde lamentablemente ninguna de estas cosas están claras y establecidas. mm, Eh, Tengo convicción acerca de esto. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi pastor, a mis ancianos, a mi congregación para pensar acerca de estas cosas? mm, ¿Hasta, hasta dónde puedo tratar de influenciar a que la iglesia realmente considere la importancia de la eclesiología? ¿Y en qué momento debería yo salir de esta congregación mm, al ver la negativa que hay por parte del liderazgo pastoral y del resto de la congregación de asumir una eclesiología bíblica? sí. Porque me encuentro con ambos casos. Sí, es complejo y sé que es la realidad en la que muchos viven, un poco desesperados, por un lado, escuchando quizás predicaciones, clases y sintiendo su corazón como esto es lo que la Biblia dice, pero de pronto van a su iglesia y encuentran una realidad diferente. Bueno, creo que somos llamados todos nosotros a tratar de mover, animar, influenciar a los líderes de nuestras iglesias, tratando de dar recursos o dándoles oportunidades de aprender. Yo quiero, si hay alguien así que nos está escuchando hoy, yo quiero que sepas una cosa que hay que aprender a distinguir. Hay hombres que simplemente no han tenido la oportunidad de ser enseñados en este tipo de cosas. Y aunque tienen una buena intención,
están haciendo cosas que quizás van en contra de la palabra de Dios, aún con la mejor intención. Ese tipo de hombres tienen que ser ayudados, motivados. A veces, la peor actitud que un hombre puede tener es ponerte en la iglesia en la actitud de querer juzgar a tu pastor o decir, es que esto no se hace bien. Es que yo escuché al pastor Jorge o al pastor fulano o sultano diciendo tal cosa y aquí no se hace así. Y aquí no. Y lo que provocan naturalmente es, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de quien tú escuchas o el seminario en el que estás. Yo me quedo así. Si no te gusta, te puedes ir. Y finalmente ese hombre se puede ir, pero no terminó haciendo nada de más. Simplemente dejó haciendo daño o lastimando a un hombre que quizás pudo haber sido ayudado. Y en eso tenemos que ser sabios. ¿Cómo se puede? Mira, hay recursos. Con Legado Bautista Confesional hemos hecho unos pequeños videitos sobre el congregacionalismo, explicando. Está el libro Las llaves del reino de los cielos, gratuito en PDF, y también lo puedes conseguir en Amazon y en diferentes lugares. Pero la clave es que todos tengan acceso a eso. Ahora, yo reconozco una cosa. El libro Las llaves del reino no es el tipo de libro que uno lo lee y dice, lo leí y me convertí, ¿verdad? Solo John Owen le pasa cosas como esa. De hecho, a John Owen, él se convirtió del presbiterianismo al congregacionalismo leyendo ese libro. Nosotros no somos John Owen, espero que todos estemos conscientes de eso. Pero ese libro tiene muchísima profundidad que quizás se necesita explicar. Hay algunas clases, algunos recursos, algunos videos que quizás puedes motivar a tu pastor a poder considerar. O quizá ponerlo en contacto con alguno de nosotros, que conocemos hermanos, pastores que pudieran estar cerca, ayudarles en ese proceso, porque la idea es que podamos ayudarnos a reformar nuestras iglesias de una manera bíblica. Y sí, he estado también en muchas situaciones donde hubiera querido no estar, donde hay conflicto, donde los pastores finalmente terminan endureciéndose, la iglesia termina sufriendo. Ojalá nunca pasara eso, pero siempre prefiero pensar de la mejor manera. Se puede reformar, se pueden cambiar muchas iglesias. Ahora mismo estoy en una ciudad en el Ecuador, en el norte, donde hace unos 2 años se constituyó la primera iglesia bautista reformada entre hermanos indígenas. Ahora, hay que vivirlo para entender lo que quiero decir. Especiales, cosas, todo el tiempo, muy folclórico, muy de todo, 7 especiales en el culto, ¿verdad? Y de pronto ir enfocándose a la palabra y siendo confrontados por la palabra. Han pasado 8 años desde que comencé a trabajar con ellos. Pero hoy estoy aquí, acabé de regresar de dar la primera clase en una facultad o un instituto que ellos hicieron que se llama Facultad Bautista Reformada de Imbabura, que es la provincia donde estoy ahora. 60, casi 60 líderes y algunos pastores de iglesias indígenas, que cuando yo digo cosas como la palabra de Dios es la máxima autoridad, no hay apóstoles, no hay profetas, esas visiones no son así, como diciendo, nunca había escuchado esto. Y uno dice, es increíble, pero eso no es algo que se hace de un día para otro. Y este hermano, José, que es el pastor de la iglesia, siempre me decía, pastor, es que mi gente necesita tiempo. Es que necesito explicarle estas cositas a mi pueblo. Y a veces se requiere eso, pero también es verdad lo que planteaba Jorge. Hay momentos donde simplemente no tienes la chapa para poder abrir la puerta y tiene que llegar el momento donde con tristeza, no por molestia, no por resentimiento, no por pecado, sino con dolor porque amas a esos hermanos. A veces te toca decidir ir a buscar una congregación en donde puedas escuchar la palabra con libertad sin sentir que lo que se hace estropea tu alma o tu conciencia. Y creo que uno tiene que ser valiente, santo y espiritual para las dos cosas que te he dicho, para poder lidiar con un pastor que quizás está en esa lucha y que quizás sí tiene la oportunidad, pero no tiene los recursos o la forma de saber cómo aprender. Y también valentía y santidad para poderte ir sin hacer daño, sin lastimar. Porque el hecho de que quizás tengas un entendimiento congregacional o eclesiológico mejor, como nosotros creemos que es el congregacionalismo, eso no nos lleva a pensar que ellos no son nuestros hermanos o que ellos están en una secta o que eso no es una iglesia, que es lo que naturalmente nuestra inmadurez nos lleva a pensar. Sí. Son una iglesia deficiente. Quizás yo no tengo la oportunidad, el conocimiento, la expertise para poder quedarme en el proceso, pero puedo amarlos y tratar de ser una influencia para ellos. Yo admiro mucho a la gente que sale de una iglesia, pero que sigue siendo amoroso con esos hermanos, se expresa siempre bien de ellos, trata de influenciarlos con amor y con misericordia, no creyéndose mejor, sino creyendo que por gracia
Dios nos ha permitido ver algo que ellos todavía no lo han podido ver. Así que creo que tenemos que seguir buscando este tipo de recursos y de cosas. Como te contaba Jorge, estoy en un proyecto este año, de hecho en dos. Uno es algo sobre la confesión de fe, es un libro sobre cómo estudiar la confesión de fe de una manera profunda usando el catecismo y algunas herramientas que están a nuestra mano, entendiendo el contexto histórico, lo que estaba pasando en la vida de los bautistas particulares. Yo encuentro que hay mucha utilidad en iglesias que están abrazando nuestra confesión, que aprendan a enseñarla en ese contexto. Pero por el otro lado, lo que me ha esperado como 4 o 5 años es finalmente terminar lo que he empezado muchas veces, una exposición práctica para hombres en Latinoamérica, para pastores, para líderes, una exposición de las llaves del reino de los cielos de John Cotton, que puede explicar lo mismo que hemos estado hablando. Mira, esto fue así. En el libro no encuentras gráficos, pero yo he tenido que pensar en gráficos porque a mí me han servido. Y entonces esto funciona así, y estas son así, y esto funciona así. Y entonces, cuando tú comienzas a mirar y argumentar y a profundizar el argumento, hermanos, realmente creo que nadie puede quedarse bien parado delante de la claridad que tiene la palabra de Dios en cosas como esta. Entonces, oremos para que el Señor nos permita seguir teniendo recursos, seguir teniendo libros, seguir teniendo clases, tener la oportunidad de conversar con pastores en diferentes lugares. Yo tengo, Jorge, ese peso que tienes por pastores hispanos en Norteamérica, la obra preciosa que se está haciendo, el crecimiento de la obra y la gran necesidad que hay. A veces hay una semana donde tengo 5 o 6 clases esa semana con diferentes grupos. A veces estoy mareado. ¿Ya vimos las libertades o estamos en la autoridad de los pastores? ¿Dónde estamos aquí? ¿Verdad? Y hago preguntas para no quedar tan mal con ellos. Pero hay tanta necesidad que realmente necesitamos orar para que el Señor envíe este tipo de recursos, pero también abrir puertas. Yo quisiera que nadie piense de mí, ahí está el loco congregacionalista que piensa que todos están mal menos él. Yo no quiero que nadie piense eso de mí. Sí Ujú. creo eso, pero no mentira, no creo eso, pero es importante entender que la puerta tiene que estar abierta. Yo espero que si hay una iglesia que se quiere reformar y que dice, mira, necesito a alguien que camine conmigo, yo espero que piensen en mí. No porque me interesa mi nombre, no me interesa ayudar, porque hay una satisfacción al poder ver una iglesia bien organizada, con pecado todavía, Ujú. pero por lo menos con una estructura capaz de sostenerse en medio de un terremoto y decir, el Señor ha sido bueno. Y sufrimos y lloramos, pero todo está en su lugar y nada fue como pudo haber sido si las cosas no estuvieran en orden. Así que si alguien nos está escuchando y tiene estos criterios, busquen a Jorge allá en los Estados Unidos. Sé que estás haciendo cosas, recursos, y sé que estás hasta las manos como yo por acá, pero creo podemos por lo menos orientarles, darles un libro, una sugerencia, hacer una conversación sincera con ese pastor, invitarlos a alguna clase que estemos dando. Hay y tenemos que buscar las puertas para tratar de resolver lo que eso significa. Así que Amén. eso es lo que diría con respecto a ese tema. Amén. Gracias, Jorge. Bueno, el tiempo ha avanzado y hay muchos otros aspectos que me encantaría poder platicar porque hay mucho más que abundar, Mm, pero espero que esta no sea la única conversación que tengamos acerca de este tema. Si estás disponible, pues queremos coordinar otro conversatorio acerca de la eclesiología y ya podemos ir en detalle a hablar un poco más de los aspectos de mm, membresía, disciplina bíblica, elección de liderazgo y abundar un poquito más en cada uno de esos aspectos. mm. Así que Sería, gracias, Jorge, por estar con nosotros en esta oportunidad y a toda nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia. Queremos animarles a que mediten en estos temas. A lo mejor tú eres parte de una congregación que, aunque no sea bautista o no sea bautista reformada, a lo mejor eres parte de una congregación que sí tiene una eclesiología definida y mm, tú la conoces bien y estás al tanto de cómo tu iglesia funciona y se gobierna. Excelente. ujú. Pero ese porcentaje en el mundo hispano es muy pequeño. Así Por lo es. general, no importa la denominación, la mayoría de nuestros miembros de nuestras iglesias locales desconocen qué es lo que la iglesia cree y cómo la iglesia se gobierna a sí misma. Así que te animamos a que hables con tus líderes, hables con tus pastores, les preguntes de manera de aprendizaje. Me gustaría conocer un poco más acerca de qué es lo que nosotros creemos, por qué creemos
lo que creemos, cómo esta iglesia está estructurada, cómo esta iglesia se gobierna, pudieras pedir copia de la declaración de fe, copia de la constitución y estatuto, si es que la desconoce, que es lo que muchas veces pasa. Yo tengo la oportunidad de constantemente estar trabajando con líderes y miembros de iglesia, y muchos de ellos se acercan y me dicen, pastor, yo a veces veo lo que usted publica en las redes sociales y yo digo, pero y ven acá, ¿y en qué mundo vive mi iglesia? Que mi iglesia no está pensando en estos aspectos y tenemos todo tipo de problemas en nuestra congregación y hay hay cientos de opiniones acerca de cómo resolverlo. No nos podemos poner de acuerdo. Sin embargo, aquí hay algunas cosas básicas que estos hermanos están compartiendo, como una declaración de fe, entender el rol de una constitución y estatuto en el contexto de la iglesia local, que lo más probable resolvería muchos de los problemas que nosotros tenemos si realmente tuviéramos estas cosas como parte de la eclesiología de nuestra iglesia local. Así que nuestro deseo es que este conversatorio te anime a pensar más en este tema, a considerar y evaluar tus propias convicciones eclesiológicas a la luz de la Escritura y que puedas tal vez hacer un análisis. Si eres pastor, si eres un anciano en tu iglesia o eres algún líder, que puedas analizar de manera personal la eclesiología de mi iglesia local. ¿Realmente es un reflejo de lo que podemos encontrar en las Escrituras o estamos simplemente siguiendo tradiciones denominacionales o tradiciones que nuestra iglesia local ha desarrollado que no necesariamente salen de la Escritura? Así que les animamos en ese sentido y esperamos que las próximas conversaciones que podamos tener puedan traer un poco más de claridad y de perspectiva bíblica acerca de todos estos temas tan importantes acerca de la eclesiología. Jorge, ¿algunas palabras finales? Bueno, Jorge, solo gratitud, gracias, mi hermano, por hablar de este tema, como decíamos al principio, que nos apasiona tanto. Y Dios quiera que sigamos caminando hacia esa reforma, más allá de simplemente las doctrinas de la gracia o aspectos así, sino caminar en esta belleza que la iglesia tiene. Benjamin Keach hablaba de la edificación y la belleza de una iglesia. Decía que una iglesia podía crecer en número, pero no necesariamente en hermosura. Y entonces, perdón, se fue Nehemiah Cox, y Benjamin Keach decía que una iglesia debe estar constituida del material correcto y de la forma correcta. Y realmente anhelamos eso para nuestras iglesias, para nuestra gente. Y también, si alguien nos escucha y quizás está pensando, no estoy en nada, quiero que no te sientas solo, porque estamos caminando, que Dios permita encontrar amigos en el ministerio y iglesias referentes que puedan ayudarte con una política eclesiástica, con principios, con procesos que ayudan a ir entendiendo. Solo no los copies como copia y pega para decir ya los tengo. La clave es estudiarlos, entenderlos, así que el Señor nos ayude. Y Jorge, estoy a tu disposición, mi hermano. Cualquier otra oportunidad para conversar, cuentas conmigo para poder seguir hablando de este tema o cualquier otro que quisieras que conversemos para la gloria del Señor. Gracias, Jorge. Bueno, audiencia de Radio Faro de Gracia, esperen pronto, estaremos anunciando nuestro próximo conversatorio acerca de este tema de la eclesiología. Les invitamos a que nos pueda seguir a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales, Facebook, X, Instagram y YouTube, y ahí pueden ver otros contenidos que hemos subido acerca de otros temas. Así que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima.